Ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, se encuentra el Museo Nacional, el museo más antiguo del país y uno de los más viejos del continente. Constituido por más de 20.000 piezas que incluyen obras de arte y objetos representativos de diversos periodos de la historia nacional. Ha adoptado en una de sus últimas exhibiciones temporales a la cultura de San Agustín, llamándola el silencio de los ídolos, con el propósito fundamental de darle a la cultura agustiniana un verdadero sentido en una síntesis de los aspectos generales de su historia. En las primeras décadas del siglo XVI, al iniciarse la conquista del territorio colombiano, la cultura andina del sur del país, conocida actualmente como agustiniana, produjo una de las más interesantes manifestaciones artísticas de la América precolombina dentro del campo de la escultura, consistente en un gran número de imágenes de carácter monumental talladas en piedra. Característica especial de estas construcciones megalíticas, única entre las demás culturas prehispánicas de Colombia, es claramente visible el estilo característico de estas civilizaciones, que mediante la constancia de ciertos elementos formales permiten establecer su origen. Los monumentos denominados como agustinianos, integrados por estatuaria lítica, dólmenes y montículos, que en gran número se encuentran diseminados en un hermoso y extenso territorio en el macizo colombiano, constituyeron el más importante centro de producción escultórica de la región andina durante la época precolombina. El descubrimiento de la existencia de estos monumentos no fue hecho sino hasta una época muy tardía y por lo tanto solo se supo de ellos apenas un poco antes de la independencia de Colombia. Francisco José de Caldas, quien en 1797 viajó por la región del Alto Magdalena, explorando las fuentes de este río y que dada su vasta formación científica e intelectual, hizo una breve pero muy concreta descripción sobre los vestigios que conoció en los alrededores de San Agustín. San Agustín, el primer pueblo que baña, está habitado de pocas familias de indios y en sus cercanías se hallan vestigios de una nación artística y laboriosa que ya no existe. Estatuas, columnas, adoratorios, mesas, animales y una imagen del sol desmesurada, todo de piedra, en un número prodigioso, nos indica el carácter y las fuerzas del gran pueblo que habitó las cabeceras del Magdalena. El nombre de la población de San Agustín es posible que se haya dado a esta localidad en memoria de Fray Agustín de la Coruña, quien viajando entre Almaguer y Timaná pasó por allí en 1589. Este religioso de la Orden de los Agustinos fue obispo de la diócesis de Popayán entre 1567 y 1589. En aquel pueblo existen curiosas ruinas de una población indígena destruida, que demuestran el estado de adelantamiento en el que se hallaban sus habitantes. Aquellas estatuas fueron labradas con la manifiesta intención de expresar diferentes ideas. Siendo la religión el germen de la producción escultórica, así la figura humana no se produjo en sus formas comunes, sino que encuentra el propósito de modificar las facciones de los ídolos para mejor caracterizar su advocación u oficio, viniendo a ser otros pensamientos petrificados o enseñanzas. Todas aquellas estatuas, diferentes entre sí, expresaban un sistema religioso con aplicación a la vida social. Las unas de facciones regulares y humanas representan sin duda personajes reales con los trajes y armas de la época, y las otras de facciones deformes y monstruosas representan las divinidades y tal vez también los sacerdotes consagrados a su culto. Aquellas figuras de aspectos menos humanos se refieren a cultos antiguos o mitos, debido al equilibrio natural con la religión. El área geográfica de la cultura agustiniana se encuentra localizada al sur de Colombia, en el departamento del Huila, en la región comprendida por el macizo colombiano, lugar del más alto valle del río Magdalena. Este valle, compuesto por pequeñas mesetas y suaves colinas, es profundamente circundado por el Magdalena. Este territorio forma una región natural encerrada y protegida por las cordilleras. La población de San Agustín
se sitúa en las inmediaciones del principal centro ceremonial de esta cultura, formado por las mesitas, la fuente de lavapatas y el alto de lavapatas, lugares donde se han encontrado un sinnúmero de esculturas que integran las estructuras arquitectónicas como dólmenes y sepulcros, tales como el Alto de los Ídolos y el Alto de las Piedras. Los nombres dados a los diferentes sitios donde se encuentran estos monumentos casi siempre inician por Alto de. Esto debido a que los agustinianos preferían lugares elevados para construir en su cima la mayor parte de los monumentos. En estos sitios se realizaban las ceremonias de culto por creer que están más cercanos a la zona celeste, lugar donde viven los dioses, que encarnan los elementos y fuerzas de la naturaleza. Al lado de estos centros ceremoniales y funerarios se han encontrado excavaciones de sus lugares de habitación, formados por viviendas de plantas circulares y techo cónico, localizadas cerca del sistema de terrazas utilizadas para el cultivo de maíz, ya que era la base de su economía. Hombres y mujeres que se formaban desde niños para ser mediadores entre el mundo físico y espiritual y ver más allá de lo evidente. Para llevar a cabo sus labores debía estar en un trance, alterar su conciencia para ver el mundo de una manera distinta. Esto lo podía hacer a través del consumo de plantas sagradas como la coca, el yagé y el tabaco, y además de medios físicos como la danza, rituales y el ayuno. Cuando lograba desprender su espíritu, adquiría rasgos de los animales sagrados como la serpiente, el mono o el murciélago, como por ejemplo, la boca fenílica, una de las más características. Cada atributo o objeto del chamán adquiere un simbolismo. Tener la piel de caimán significaba que adquiría la fuerza y energía de ese animal. Tener un bastón significaba poder y además servía como instrumento para marcar las danzas y rituales. Otro importante elemento de relación en la cultura agustiniana es el caso del doble yo, nombrado así por el psicoanálisis de el ello, el yo y el superyo, de Sigmund Freud, teoría que en la época estaba en su auge. Así el dualismo de la vida y la muerte, presente al colocar en el ajuar funerario, junto al cadáver, figuras de animales en el acto de la procreación, a manera de doble yo, logrando establecer comunicación entre lo celeste y lo terrestre, ya que su axis mundo estaba dividido en tres: un mundo terrenal, un mundo superior y un mundo inferior o submundo, pues se concebían a sí mismos a partir de la naturaleza, es decir, la naturaleza pasaba a ser el centro y origen de todo lo creado. En el arte agustiniano se prefirió la piedra por ser un material inerte e inorgánico capaz de superar la acción del tiempo, venciendo el calor y la humedad, para utilizarse como ofrenda funeraria sin que se alterara notablemente. Para tallar las esculturas se escogieron diferentes piedras que no opusieran trabajo al trabajarlas, constituyendo los monumentos funerarios construidos a deidades y personajes principales. Tamaños en miniaturas de 2 a 10 centímetros aproximadamente, hasta colosales de 6 metros de altura, se pueden ver en la escultura agustiniana en relación a su tamaño. El trabajo realizado para tallar las esculturas debía seguir un proceso, como la selección del material, el acarreo hasta el taller, el trazado de la imagen, un abocetamiento general de la piedra, es decir, desbastar la piedra para luego hacer una ejecución de detalles, pulimiento y pintura, ya que en ciertas épocas se emplearon colores como el negro, blanco y amarillo como símbolos del carácter sacro del personaje representado. El sol, la luna, el viento, el rayo y la lluvia y otros aspectos como la fertilidad y la fecundidad fueron de interés especial para esta cultura basada en el agua, como por ejemplo el papel desempeñado por las fases de la luna en relación con el cultivo y crecimiento de las plantas. Por eso no es raro encontrar personajes con la representación del sexo masculino o femenino. Los fenómenos naturales eran encarnados en la escultura mediante una jerarquía,
representando conceptos vitales y funciones sociales, condicionadas por lo religioso, económico y social. Entonces la función social de estas esculturas era expresar las condiciones sociales y económicas presentes en el diario discurrir de esta cultura. La representación de una deidad es fundamentalmente una figura humana, a pesar de que contenga rasgos zoomorfos y la ejecución integral del cuerpo humano sea escasa. Así, mediante detalles como ojos oblicuos de felino y la boca con colmillos, detalles terroríficos y bestiales a las divinas, mientras que detalles suaves y naturalistas como los ojos con pupilas y párpados a las figuras femeninas y guerreros. Según los aspectos anteriores, la representación del jaguar no solo concierne al origen de los personajes, sino también con el ciclo de creación y destrucción, pues como en otras mitologías se produce la unión entre la mujer y un ser de características sobrehumanas. En este caso el jaguar, que junto a la mujer representan los principios vitales femeninos y masculinos. Las representaciones en la cultura agustiniana abarcan deidades como la luna y el sol, sacerdotes con piel y máscara, guerreros con armas y retratos funerarios en sarcófagos. La comprensión del espacio es esencial para captar su concepción del mundo, mediante la confrontación de la sociedad en el sentido espacial y los fenómenos que produjeron su realidad. Su realidad mágica pasa de las formas naturales de piedra a nuevas formas donde expresan un espacio propio. Por eso, en la cabeza, la parte esencial del cuerpo, la boca felina adquiere un carácter más fiero y bestial. La unidad de elementos que contribuyó a la formación de este estilo de estatuaria, el aparente aislamiento y milenaria permanencia en el mismo medio geográfico, permitió que esta cultura pudiese desarrollar su estructura social y su mitología, dando este singular lenguaje plástico como un reflejo de la formación, desarrollo y cambio, volviéndose uno de los aportes más ricos provenientes del pasado precolombino a nuestra identidad cultural y patrimonio arqueológico nacional. Nuestro deber ahora es transferir el conocimiento y preservar el legado cultural agustiniano para futuras generaciones hambrientas del conocimiento y marcas del pasado.